Ay, no, muchachos, no me cansé de esperar. Buenas tardes a todos, espero estén bien. Hola, por allí. Ya sé que no responden. Tan lindos ustedes. Vamos a empezar con la clase de la unidad 3 sobre disoluciones y propiedades coligativas. Ya les voy a compartir pantalla. Ahí ya va. ¿Quién está hablando? Dios? No. Ajá. Nuevamente, unidad 3 sobre disoluciones y propiedades coligativas. Vamos por el principio, como siempre, ¿qué es una mezcla? Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias puras, es decir, elementos o compuestos. Estos se combinan y conservan sus propiedades y composición. Ahora bien, la mezcla formada va a presentar características propias que van a diferir sobre la de sus componentes y estas van a variar según las proporciones en que se encuentren las sustancias que la forman. Y un dato muy importante es que aquí no hay reacción química, entonces se puede recuperar por procedimientos físicos. Ahora, para que me entiendan lo que acabo de decir, vamos a ponerle un ejemplo. Tienen 50 gramos de NST, es decir, 4 cucharadas más un vaso de agua, 250 mililitros de agua. Eso le va a formar una bebida bien sabrosa, NST. Si le echan hielo, están hechos. Ahora bien, si ustedes agregan 300 gramos de NST, o sea, toda la papeleta, en 250 mililitros de agua, ¿qué va a suceder? Que van a tener una mezcla un poquito fuerte de NST. Es por eso que yo les digo que las características van a depender de las proporciones de las sustancias. ¿Por qué? ¿Dónde está aquí? ¿Por qué? Si ustedes tienen 50 gramos de NST y se los van a agregar 250 mililitros de agua, le va a formar esta mezcla que la vamos a llamar A. Y estos 300 gramos de NST los van a sumar a otro vaso de agua y van a tener la mezcla B. La mezcla A y la mezcla B difieren entre sí. ¿Por qué? Porque esta tiene menos proporción y más proporción. Cambien por allí. Y otra de sus diferencias es que la mezcla A, como pueden ver, es mucho más clarita. O sea, su color, el color marrón es más clarito que el color marrón de la mezcla B. Si entendieron o no entendieron. La máquina. Tú lo grabas ahorita. Ahora bien, vamos con los tipos de mezclas. Tenemos las mezclas homogéneas y las heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista y el tamaño de partícula es menor de 10 a 5 es decir, son muy pequeñitas y no pueden ver los componentes. Entre estas tenemos los coloides y las disoluciones. Los coloides, las partículas están entre 10 y 5 UMA y las disoluciones, las partículas son menores a 10 y 8 UMA. Los ejemplos cotidianos de este tipo de mezclas tenemos para los coloides la gelatina y la pintura y para las disoluciones el vinagre y el café. Otro dato muy importante es que este tipo de mezclas homogéneas, o sea, los coloides y las disoluciones no se pueden diferenciar nuevamente a simple vista. Pero, o sea, ustedes, por ejemplo, tienen una gelatina y un vinagre, ustedes, si yo no les hubiera dicho que uno es coloide y el otro es una disolución, ustedes piensan que las dos son mezclas homogéneas. Ahora, ¿cómo las diferencian? Mediante el efecto Tyndall. El efecto Tyndall es la dispersión de la luz
Es decir, van a poner un rayo de luz sobre la mezcla y así la luz se dispersa, va a ser un coloide. Y si la luz no se dispersa, es decir, traspasa la disolución, es una disolución. Vamos con las mezclas heterogéneas. En este tipo de mezclas, los componentes sí se pueden ver porque sus partículas son mayores de 10 a 5,1. Entre ellas tenemos las mezclas groseras, que sus partículas son muy grandes, y las suspensiones, que tienen partículas más pequeñas, pero estas están suspendidas en un líquido y al determinado tiempo precipitan. Ejemplos cotidianos de las mezclas groseras tienen la grava y el agua con aceite, y las suspensiones en agua con arena. Para que me entiendan un poquito más de la suspensión, es que cuando ustedes mezclan agua y arena, normalmente ustedes mezclan, ellos se van a unir, sí, pero después de un tiempo, la arena va a decir, no quiero estar más con el agua, agua vete de aquí, o yo me voy de aquí, y el arena que va a hacer se va a depositar en el fondo del vaso o del contenedor donde está. Es decir, que se va a precipitar. Muchachos, van entendiendo hasta allí porque si no, sigo. ¿Entienden? ¿No entienden? ¿Estoy hablando rápido? ¿No rápido? ¿Sí rápido? Sí, profe, sí entendemos, sí. Si no me dicen nada, sigo. Aló. Ya, ya dijeron una por ahí, yo no sé. Los que no hablaron, no hablaron. Sí. Ajá. Ahí. Ok. Ajá. Vamos con las disoluciones, que obviamente esa es la unidad 3. ¿Qué son las disoluciones? Ya lo dije, las disoluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias puras, es decir, elementos o compuestos. Estas sustancias puras no reaccionan entre sí, no hay interacción química entre sus componentes, solamente interacción física. Ahora bien, sus propiedades físicas van a depender de la concentración de estos componentes, y las propiedades químicas de los componentes no se alteran, son inalterables. Y los componentes están en proporciones variables. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿cuáles son los componentes de una disolución? Los componentes de una disolución son el disolvente y el soluto. El soluto es aquella sustancia que se disuelve o se suspende en el disolvente. Y el disolvente es aquella sustancia que disuelve o suspende al soluto. Vamos con un ejemplo para que entiendan. Tenemos vinagre y café. El vinagre, normalmente, él está en una proporción del 5%. Vinagre es ácido acético más agua. Por eso que hablo del 5%, porque el vinagre se va a diluir en agua. Y el café normalmente es café molido, la cantidad que ustedes quieran, normalmente son 2 cucharadas, no sé, y una taza de agua. El café molido se va a disolver en el agua, se calienta, bla, 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 el proceso, y al final les da un café negro, sin azúcar. Ahora bien, otro dato muy importante es que el disolvente universal es el agua. Y yo les dije en cada ejemplo que el ácido acético se disuelve en agua y el café molido se va a disolver en agua. Entonces, si yo digo que el ácido acético se va a disolver en agua, mi soluto va a ser el ácido acético y mi disolvente el agua. Si yo les digo que el café molido se va a disolver en agua, mi soluto es el café molido y el disolvente es el agua. Otro dato muy importante es que generalmente, porque no siempre es así, pero generalmente el disolvente se encuentra en mayor cantidad en una disolución y el soluto en menor, obviamente. Y el soluto al disolverse estará en el mismo estado de agregación que la disolución resultante.
Vamos con los tipos de disoluciones. Tenemos disoluciones líquidas, sólidas y gaseosas. Y estas se clasifican dependiendo del estado físico, es decir, el estado de agregación en que se presenta el disolvente. En las disoluciones líquidas tenemos que el disolvente es líquido y el soluto puede ser líquido, sólido o gaseoso. Un ejemplo de este tipo de disoluciones es el agua carbonada. ¿Por qué? Porque tienen agua y carbonada, carbono, dióxido de carbono es un gas, está dentro del agua, se disuelve en el agua para esa entidad. En las disoluciones sólidas, el disolvente es sólido y tenemos un soluto líquido o sólido. Un ejemplo de esto es el oro y el mercurio para formar la amalgama. La amalgama es la combinación de metales que utilizan los dentistas para cuando tienen caries, creo que rellenar los huecos de los dientes, algo así. Pero yo sé que se utilizan en odontología. Y las disoluciones gaseosas, tenemos que el disolvente es gaseoso y el soluto gaseoso. Un ejemplo muy importante o obvio es el agua. El agua es una disolución, perdón, el aire, no el agua, el aire. El aire es una disolución gaseosa y en esta es muy difícil determinar el disolvente porque es difícil saber las composiciones de cada gas. ¿Entendieron por allí? Vamos bien, que después viene la fórmula y necesito saber si entienden o no entienden. Ajá, ¿qué no entendieron? Ajá, las disoluciones sólidas, el disolvente es sólido y el soluto líquido o sólido. Les voy a dar dos ejemplos. En las disoluciones sólidas, tienen el disolvente sólido y el soluto líquido, ¿verdad? En este, como les dije, es la amalgama. La amalgama, el oro es el sólido y el mercurio es el líquido. Ellos dos se combinan, se calientan, se logran combinar físicamente para formar la amalgama. Y ahora, con el otro ejemplo, disolvente sólido y soluto sólido. Se tienen las aleaciones acero, hierro forjado, entre otros. ¿Cómo sucede esto? El acero es la combinación de carbono y hierro en estado mineral. Ellos se calientan, se unen físicamente para que puedan formar el acero, pero están en estado sólido los dos. A pesar de que se calienten y se vuelvan líquidos, al final van a estar en estado sólido. ¿Sí entendieron por allí? O repito, ¿verdad? No dijeron nada, voy a seguir con otro. Ahí. Ajá. Las concentraciones de una disolución. Una disolución se expresa en términos cualitativos cuando se quiere referir a la cantidad relativa de soluto en la disolución. Para esto tenemos dos clasificaciones, una disolución diluida y una disolución concentrada. La disolución diluida contiene una pequeña cantidad de soluto disuelta con relación a otra disolución de su misma naturaleza. En cambio, la disolución concentrada contiene mayor cantidad de soluto disuelto con relación a otra disolución de su misma naturaleza. Vamos con un ejemplo para que me entiendan. Tienen esta disolución de referencia, esta disolución azulito, piensen, no sé, no sé, la pintura, algo así. Como pueden ver, ya, esta disolución que tienen a la izquierda es más clarita que esta.
Y esta que tienen a la derecha es más oscurita que esta. Y así mismo como con el ejemplo del stick que le dije al principio, ustedes me dirán cuál es la disolución diluida y cuál es la concentrada. La diluida es la que va a tener menor cantidad de soluto disuelto y por lo tanto va a ser más clarita. Entonces esta es mi disolución diluida. Y la disolución concentrada va a ser la que va a tener mayor cantidad de soluto y va a estar más oscurita, es decir, su aspecto físico va a ser más oscuro, o el color. Entonces, esta va a ser mi disolución concentrada. Y esta disolución que tienen aquí en el medio es simplemente una disolución de su misma naturaleza, es decir, una disolución de referencia. Ustedes para utilizar este tipo de clasificación, no tanto más concentrada, sino que va a estar ¿cómo te digo? Va a tener la mayor cantidad de soluto que pueda tener esa disolución. Ahorita les explico eso. Entonces, para utilizar este tipo de términos cualitativos, es decir, disolución diluida y concentrada, ustedes tienen que tener una disolución de referencia para poder mirarlas y decir, ajá, esta es más diluida, ajá, no, esta es concentrada. Vamos con lo otro. Ajá. Si se considera que existe una máxima cantidad de soluto que se disuelve en un disolvente a determinada presión y temperatura, es decir, se va a considerar su solubilidad, se tienen las disoluciones saturadas, insaturadas y sobresaturadas. La disolución saturada contiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a presión y temperatura dada. La disolución insaturada va a tener menos soluto disuelto del que puede contener. Y la disolución sobresaturada va a tener un exceso de soluto disuelto. Estas normalmente se deben calentar para que pueda tener más soluto. Es decir, se tiene que aumentar su solubilidad. Vamos con los ejemplos. Como ven, es el mismo ejemplo de ahorita. Sin embargo, ¿cuál va a ser mi disolución saturada, insaturada y sobresaturada? Mi disolución saturada va a ser la del medio, la insaturada la de la izquierda y la sobresaturada la de la derecha. ¿Por qué? Como les dije, la disolución saturada va a tener la máxima cantidad de soluto admisible a esa temperatura y a esa presión. La insaturada, como ven que es más clarita, va a tener menos cantidad de soluto del que pudiera contener. Y la sobresaturada va a tener un exceso de soluto, como pueden ver es más oscurita. Y ella ¿por qué yo les digo que se debe calentar? Porque normalmente cuando ustedes tienen una disolución de agua y azúcar, un ejemplo, ustedes le agregan azúcar, 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 va a haber un momento en que el azúcar va a decir, ya no quiero estar contigo, ya no quiero estar con el agua, y se va a precipitar, como con el ejemplo del agua y la arena. Pero, ¿qué puedo hacer yo para que esa azúcar venga y se una con el agua? Caliento esa disolución. Al calentar esa disolución y al hacer una agitación mecánica, es decir, al removerla, voy a aumentar la solubilidad, es decir, me va a permitir que ese disolvente acepte más soluto. Y una característica muy importante sobre las disoluciones sobresaturadas es que son muy inestables y al final pueden precipitar. Aquí el oscurito indica que precipita. Y ¿cuál fue la otra característica? Ajá, que si las golpean, crea el precipitado también. Crea el precipitado tanto por tiempo o porque si golpean el recipiente que contenga esa disolución sobresaturada.
¿Entendieron? ¿No entendieron? Sí, no. Escribieron dos. Sí. Ok, vamos con lo otro. Ahora, los términos cuantitativos. Estos se utilizan para ser más específicos y determinar la concentración de una disolución midiendo su volumen, masa y cantidad de sustancias de los componentes. Algo muy importante es que para estos cálculos se aplica la ley de la conservación de la masa. ¿Qué quiero decir con eso? Que la masa de la disolución va a ser igual a la masa de sus componentes. Es decir, la masa de la disolución va a ser igual a masa del disolvente más masa del soluto. Ahí, se me fue. Y al mismo caso va a ser con el volumen. El volumen de disolución va a ser igual al volumen de disolvente más volumen de soluto. ¿Por qué yo les digo esto? Porque la ley de la conservación de la masa, si se acuerdan, dice que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya sabiendo esto y teniendo en cuenta la conservación de la masa, vamos con los primeros términos cuantitativos. Tenemos el porcentaje masa sobre masa, porcentaje masa sobre volumen y el porcentaje volumen sobre volumen. El porcentaje masa sobre masa indica la cantidad de masa presente en 100 gramos de disolución. Recuérdense de eso. La masa de soluto presente en 100 gramos de disolución. Y su formulita es esta, obviamente. O sea que no le puse flechita, pero esta es la formulita. El porcentaje masa sobre masa va a ser igual a masa del soluto sobre masa de disolución por 100%. El porcentaje masa sobre volumen va a ser la cantidad de soluto sólido presente en 100 mililitros de disolución. Recuérdense de eso, 100 mililitros. Y la formulita obviamente es esta. El porcentaje masa sobre volumen va a ser igual a masa de soluto sobre volumen de disolución por 100%. Y el porcentaje volumen sobre volumen va a ser igual al volumen de un soluto en 100 mililitros de disolución. Su formulita es esta. Ahí va la fecha. Porcentaje volumen sobre volumen va a ser volumen de soluto sobre volumen de disolución por 100%. Aquí no les voy a preguntar si entendieron, porque o sea, nada más les estoy explicando la fórmula. Vamos con las otras fórmulas. Tenemos la de molaridad, molalidad y normalidad. La molaridad, M grande, M mayúscula, indica la cantidad de sustancias de soluto por volumen de disolución. Es decir, M mayúscula, M grandota, va a ser igual a número de moles del soluto sobre volumen de disolución en litros. Recuerden eso también, litros. No mililitros, no decilitros, no centímetros cúbicos, no tal, litros. Molalidad. La M chiquita indica la cantidad de sustancia disuelta por masa de disolvente. Entonces, M chiquita, M minúscula, va a ser igual a número de moles del soluto sobre masa del disolvente en kilogramos. No gramos, no decigramos, no onzas, no libras, kilogramos. La normalidad, N grandota, N mayúscula, va a ser igual a la cantidad de equivalentes químicos de soluto por volumen de disolución. Aquí igual el volumen es litros, no decilitros, no mililitros, litros. Ahora bien, ¿qué es un equivalente químico? Un equivalente químico es igual al peso equivalente por el número de OH que tenga el soluto. Y el peso equivalente va a ser igual a masa de soluto sobre peso molecular de soluto. O sea, número de moles.
Vamos con otro. Tenemos la fracción molar. La fracción molar va a indicar la fracción de la cantidad de sustancia de soluto o disolvente presente en la disolución. Tenemos que la fracción molar de soluto va a ser igual al número de moles de soluto sobre número de moles de disolución. Y el disolvente igual, solamente que va a variar obviamente lo de arriba, número de moles de disolvente sobre número de moles de disolución. ¿Qué dijeron por ahí? Ajá, o HH. Cuando ustedes tienen, voy a escribirlo por aquí. Cuando ustedes tienen una base, déjame ver si puedo escribir aquí más bonito. Ay, eso es un sodio. O y H. Y ustedes tienen otro por aquí. H, I, C, L. Cuando yo les digo el número de OH, es decir, de iones hidroxilo, o de H, es decir, de hidrógeno, es la cantidad de OH o de H que tenga ese compuesto. Por eso es que les puse una base que es esta, un hidróxido pues, o un ácido, que en este caso tenemos el ácido clorhídrico. El hidróxido de sodio, como ustedes pueden ver, nada más tiene un solo OH. Y el ácido clorhídrico nada más tiene una H, que es el hidrógeno, obviamente. Entonces, vamos a volver con la otra cuestión. Aquí, cuando yo les indico que me coloquen la cantidad de OH y H, es que simplemente van a ver la fórmula molecular de compuestos y van a colocar la cantidad de OH y H que tenga ese compuesto. Volvamos con las fracciones molares. Ya me quedé que, ajá. La fracción molar de disolvente va a ser igual al número de moles del disolvente sobre número de moles de disolución. Ahora bien, la fracción molar del soluto y del disolvente sumadas deben dar 1. Si no da 1, algo mal hicieron, siempre va a dar 1. Si no, algo mal hicieron. Y otro dato muy importante es que el número de moles de una disolución va a ser la sumatoria de sus componentes, es decir, el número de moles del soluto más el número de moles del disolvente. Vamos con la otra, que son varias. Ajá, tenemos las partes por millón, es decir, ppm. Esta es una concentración de disoluciones cuando estas están muy diluidas. Por eso que su fórmula es esta. Masa de soluto en miligramos, no gramos, no kilogramos, no libras, miligramos, y la masa de solución en kilogramos. Y la solubilidad, que ya les había hablado de eso, es la máxima cantidad de soluto disuelto en un disolvente. La solubilidad va a ser igual a la masa del soluto sobre el volumen de disolución por 1000. Aquí que me faltó colocarlo, aquí es gramos y aquí es mililitros. Ahí se ve más o menos la M. Ya terminé. Ahora vamos con las propiedades coligativas. Ya casi terminé. Ya me aburrí. Bueno, no tanto. Ajá. Cuando yo hablo de propiedades coligativas de las disoluciones, me quiero referir es que cuando ustedes tienen una disolución con un disolvente y un soluto no volátil, es decir, que el soluto, si ustedes calientan esa disolución, el soluto no se va a evaporar, porque no, o sea, no tiene esa capacidad, es no volátil. Entonces, este soluto va a afectar las propiedades físicas de esa disolución. Y estas normalmente se le llaman propiedades coligativas. Y un dato muy importante es que las propiedades coligativas solo dependen de la concentración y no del tipo del soluto.
Ahora vamos con la primera propiedad coligativa. Tenemos la disminución de la presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Cuando ustedes tienen, ya, ay, ¿dónde está Cuando ustedes tienen un recipiente así, y aquí tienen un líquido y aquí tienen un gas. Imagínense que es agua. Tienen agua líquida y agua en estado gaseoso. Las partículas de gaseosas, es decir, las partículas del agua gaseosa en estado de vapor, van a venir y van a chocar con la superficie del líquido y van a ejercer una fuerza, una presión sobre esa superficie. Esa es a lo que me refiero cuando les hablo sobre presión de vapor. Es la presión que ejercen las partículas gaseosas sobre la superficie de un líquido. Y esto se determina mediante la ecuación que tienen en el lado derecho. La disminución de la presión de vapor del disolvente es muy importante, es del disolvente. ¿Por qué? Porque la propiedad física que se va a ver afectada es la del disolvente. Ajá. La disminución de la presión de vapor va a ser igual a la fracción molar del soluto, ya les hablé de eso, por la presión del disolvente puro. Este datico normalmente yo se los doy si no lo tengo que buscar. Están en tablas, no se preocupen, pero normalmente eso es un dato tabulado según la temperatura en la que se encuentra el sistema. ¿Entendieron por allí? ¿No entendieron? ¿Sí entendieron? Ay, escribieron mucho. Ajá. El que dijo más o menos, ¿quién no entendió? ¿Qué parte no entendió? Ya, pero yo hablé en muchas partes disolvente. ¿Qué parte exactamente? Cuando estaba explicando la fórmula. Ajá. Vamos a explicar de nuevo la fórmula. No les había dicho desde el principio, pero se me olvidó, porque se me olvidó. Pero las propiedades coligativas se van a centrar en el cambio que va a tener el disolvente. Ahora bien, la disminución de la presión de vapor del disolvente, esto es lo que significa, la disminución, va a ser igual a la presión, a la fracción molar del soluto, ya les hablé de eso, de la fracción molar del soluto, por la presión del disolvente en estado puro, es decir, el disolvente solito a una temperatura dada. Como les dije, estos datos están tabulados, es decir, la presión del agua a 25 grados centígrados es tanto, a 30 grados centígrados es tanto, a 40 grados centígrados es tanto. O sea, son datos que ustedes pueden buscar por internet y normalmente los van a conseguir. Vamos con la segunda propiedad coligativa, que es el aumento de la temperatura de ebullición. ¿Qué es la temperatura de ebullición? Es la temperatura a la cual hay un cambio de fase, es decir, una sustancia pasa del estado líquido al gaseoso. Otra forma de definirlo es cuando el sistema iguala la presión de vapor y la presión atmosférica, favoreciendo un cambio de fase del líquido al sólido. La formulita es esa que ven allí a la derecha.
El aumento de la temperatura de ebullición va a ser igual a la constante ebullioscópica, que es otro dato tabulado, que normalmente ese dato yo se los doy o se los mando a buscar en tablas. Y esta constante ebullioscópica va a ser multiplicada por la molalidad. Molalidad, M minúscula, no M mayúscula, M minúscula, molalidad. La otra propiedad coligativa es la disminución de la temperatura de congelación. La temperatura de congelación es aquella temperatura a la cual hay un cambio de fase, de líquido a sólido. Y si pueden notar, la formulita es casi igual a la otra, simplemente lo único que cambia es la constante. En este caso, vamos a utilizar la constante crioscópica, que de nuevo es un dato tabulado, yo se los doy o lo buscan por internet. Y esta constante crioscópica se va a multiplicar por la molalidad, M minúscula. Y la última propiedad coligativa es la presión osmótica. Vamos a definir primero qué es la ósmosis. Cuando ustedes tienen moléculas de un disolvente que van a pasar a través de una membrana semipermeable. ¿Qué les estoy diciendo? Ustedes tienen este sistema, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, esta línea aquí indica que es una membrana, hay una separación entre estas dos disoluciones. Esta es la disolución A y esta es la disolución B. En la disolución A hay menor concentración de soluto, porque el soluto lo indican estos circulitos que ustedes ven aquí. Como pueden ver, aquí nada más hay. ¿Ya me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, no, sí, no. Bueno, voy a seguir porque supuestamente me escuchan bien, ¿no? Ya se escucha mejor. Ok, vamos. Ajá. Voy a empezar de nuevo. ¿Qué es la ósmosis? Es cuando una partícula de una disolución pasa a otra mediante una membrana semipermeable. Vamos con un ejemplo. Tienen el sistema, todo esto es el sistema, ay Dios mío. Ahí va. Esta es la disolución A y esta es la disolución B. La disolución A tiene menor concentración de soluto porque los punticos indican el soluto. Y como pueden ver aquí nada más hay 5. Y en la disolución B hay, no sé, hay muchos. No hay muchos más que 5. Entonces, estos dos sistemas, como esta pared que está aquí, es decir, una membrana semipermeable, va a permitir que pase partículas. Va a seleccionar solamente unas partículas que quiera dependiendo de su... Ajá. ¿Dónde quedé? ¿Qué dije? Se me fue el internet. Ajá.
dónde iba? No me acuerdo. Ajá, la disolución A está menor concentrada y la disolución B está mayor concentrada. ¿Qué va a pasar? Este sistema va a buscar un equilibrio, es decir, tener en la disolución A y la disolución B la misma concentración. La misma concentración tanto de soluto como de disolvente. Normalmente eso sucede en los sistemas. Siempre va a buscar tener un equilibrio. Entonces, las partículas van desde la de menor concentración hasta la de mayor concentración. Y estas partículas al pasar por la membrana van a ejercer una presión. Y esa es la presión osmótica. Es decir, la presión que va a generar esas partículas sobre la membrana que separa las dos disoluciones. ¿Me entendieron o lo vuelvo a explicar? Ya dijeron que se entendieron. Ajá, la fórmula es la presión osmótica pi va a ser igual a la molaridad M mayúscula por R, que es la constante de gases, nuevamente es un dato tabulado, y la temperatura. Esta temperatura tiene que ser en grados Kelvin, es decir, si la tienen en grados centígrados, tienen que convertirla a Kelvin, y si la tienen en Fahrenheit, tienen que convertirla a Kelvin, y si la tienen en Rankine, tienen que convertirla a Kelvin. Tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado con las unidades de medición. Por eso que en las otras fórmulas yo le decían es gramos, no es kilogramos, no estén pendientes litros, no mililitros y así pues. Porque al no convertir las unidades, todo está malo. Vamos con los ejercicios, la mejor parte de la clase. El primer ejercicio dice así. El HNO3, es decir, ácido nítrico comercial, tiene una densidad de 1,42 gramos sobre mililitros. Ahora bien, se tomaron 3 mililitros de ácido nítrico y se disolvieron en 200 gramos de agua. Les pide calcular el porcentaje masa sobre masa, volumen sobre volumen, masa sobre volumen, ppm, es decir, partes por millón, y la solubilidad. Lo primerito que ustedes tienen que hacer es buscar los datos que tienen en el enunciado, es decir, sustraer los datos. ¿Qué datos tienen? Tienen la masa del disolvente, densidad del soluto y volumen del soluto. Ahora, porque ustedes saben que el disolvente es disolvente y el soluto es el soluto, o sea, ¿por qué? No es porque yo lo estoy diciendo, no, tiene algo que ver aquí. Ustedes ven esa grafiquita bien bonita que es muy recomendable que siempre la hagan. Y también que le presten atención a lo que le dice el enunciado. El enunciado les dice que se tomaron 3 mililitros de ácido nítrico y se disolvieron en 200 gramos de agua. Entonces, ¿qué me dice mi enunciado? Que yo esos 3 mililitros de ácido nítrico, que la comida, si anda a comer, es decir, está todo seco, o sea, lo podía aplastar a comer. Ah, no, me mamé el huevo. Disculpen, estaba hablando con mi hermano. Ajá. Buena pregunta. ¿Por qué gramos y no mililitros? Si saben o no saben, no sé si saben o no saben, la densidad del agua es 1. Es por eso que 1 mililitro de agua es 1 gramo de agua. 100 mililitros de agua son 100 gramos de agua. 1000 mililitros de agua son 1000 gramos. Entonces, ya saben, ahí
Cuando se trata de gramos y mililitros, con el agua es lo mismo, porque su densidad es 1. Ay, qué rico. Ok. Ajá, que ven que, ajá, el enunciado les dice que esos 3 mililitros de ácido nítrico se van a disolver en los 200 gramos de agua. Es decir, ustedes van a tomar esos 3 mililitros, lo echan, baten allí, y lo agregan a los 200 gramos de agua. Es decir, entonces su soluto va a ser el ácido nítrico y su disolvente los 200 gramos de agua. ¿Por qué? Nuevamente, ustedes van a coger los 3 mililitros de ácido nítrico y los van a disolver en los 200 gramos de agua. Ahora, ¿cuáles fórmulas tienen que utilizar? ¿Cuáles sí, cuáles no? Las fórmulas que tienen que utilizar son estas que están aquí. ¿Por qué son estas? Porque el enunciado se los dice, les pide el porcentaje masa sobre masa, volumen sobre volumen, masa sobre volumen, ppm, partes por millón y la solubilidad. Ahora bien, antes de comenzar a resolver, ustedes tienen que ver qué datos tienen para poder aplicar esas fórmulas y qué datos necesitan. Vamos con el porcentaje masa sobre masa. ¿Ustedes tienen la masa del soluto? No. ¿Tienen la densidad y tienen el volumen? ¿Tienen la masa de disolución? No. Vamos con la fórmula del volumen sobre volumen. ¿Tienen el volumen del soluto? Sí, que son 3 mililitros. ¿Tienen el volumen de la disolución? No. Vamos con el porcentaje masa sobre volumen. ¿Tienen la masa del soluto? No. ¿Tienen el volumen de la disolución? No. Vamos con la fórmula de partes por millón. ¿Tienen la masa del soluto? No. ¿Tienen la masa de solución? No. Vamos con la solubilidad. ¿Tienen masa de soluto? No. ¿Volumen de solución? No. ¿Qué van a hacer? No, todavía no se vayan a pegar al mecánico. Tienen un dato muy importante y que le estaba explicando a su compañero ahorita sobre la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? Y ustedes tienen la densidad del soluto, es decir, del ácido nítrico. Y de casualidad, también el enunciado les dice que tienen el volumen, es decir, los 3 mililitros. Entonces, si ustedes tienen la densidad y el volumen, pueden encontrar la masa del soluto, ¿verdad? Obviamente despejando la fórmula. Una vez despejen esa fórmula, una vez despejen esa fórmula, van a tener la masa del soluto y con esa masa del soluto se van a ir a esta formulita, la de la masa de solución. ¿Por qué? Porque tienen la masa del soluto y tienen la masa del disolvente, que son los 200 gramos de agua. Con eso calculan la masa de disolución y pueden aplicar la fórmula del porcentaje masa sobre masa. Luego, ¿qué van a hacer? Como tienen van a aplicar la otra fórmula del porcentaje de volumen sobre volumen, tienen el volumen de soluto y el volumen de la disolución lo van a calcular con la formulita de abajo y recordando que los 200 gramos de agua es igual a 200 mililitros de agua, porque su densidad es 1. Y ya de allí pueden aplicar también esta fórmula y esta fórmula. Vamos a hacerlo para que me entiendan, pero es primordial que ustedes vayan revisando las fórmulas y sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer para que ya cuando vayan a resolverlos sepan qué van a hacer. Ajá. Vamos con el primer paso. Van a calcular la masa del soluto. ¿Cómo? Con la fórmula de densidad. Como les dije, densidad es igual a masa sobre volumen.
Al despejarla, la masa va a ser igual a densidad por volumen. Sustituyen los datos, es decir, van a colocar los 3 mililitros de ácido nítrico por 1,2 gramos sobre mililitros de ácido nítrico, que es su densidad, y eso les va a dar, lo multiplican obviamente, les va a dar 4,26 gramos de ácido nítrico. Aquí ya tienen la masa del soluto. Después de allí se van con el paso 2 y van a calcular la masa y volumen de disolución. La disolución, recuerden que es ácido nítrico más agua. Como les dije, van a aplicar la fórmula de masa de solución es igual a masa de disolvente más masa de soluto. La masa de solución va a ser igual a 4,26 más 200 gramos de agua, 4,26 es del ácido nítrico, y eso les va a dar igual a 204,26 gramos. Y con el volumen de disolución van a hacer lo mismo. La volumen de disolución va a ser igual a los 3 mililitros del ácido nítrico más 200 mililitros de agua. Y eso le va a dar igual que el volumen de disolución va a ser 203 mililitros. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Alguna duda? ¿Tienen dudas? ¿No tienen dudas? Ah, no tienen dudas, no dijeron nada. Ajá. Vamos con el tercer paso. Vamos a calcular el porcentaje masa sobre masa, volumen sobre volumen, masa, ahí, no tienen dudas. Masa sobre volumen, ppm y la solubilidad. Vamos a aplicar la primera fórmula. El porcentaje masa sobre masa va a ser igual a masa del soluto sobre masa de disolución por 100%. Ya saben la masa del soluto, masa de disolución. Entonces lo único que van a hacer es sustituir valores. Entonces 4,26 gramos sobre 204,26 gramos por 100% les va a dar igual a 2,09%. Es decir, esa disolución tiene un porcentaje masa sobre masa igual a 200,09 gramos. Con el porcentaje de volumen sobre volumen van a hacer lo mismo, sustituyen valores, hacen lo que tengan que hacer, dividen, multiplican, y les va a dar que esa disolución tiene un porcentaje volumen sobre volumen de un 1,48%. Ahora, la masa, el porcentaje masa sobre volumen es masa de soluto sobre volumen de disolución por 100%. Nuevamente sustituyen valores y hacen lo que tienen que hacer. Y les va a dar que esa disolución tiene un porcentaje masa sobre volumen de 2,099%. Vamos con las partes por millón, es decir, ppm. La masa del soluto sobre la masa de disolución. Recuerden que la masa del soluto tiene que estar en miligramos y la de disolución en kilogramos. Y ustedes ambas las tienen en gramos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer el factor de conversión. Pasar de gramos a miligramos y de gramos a kilogramos. Aquí está el factor de conversión. Esta es la masa del soluto. La van a multiplicar por 1000 miligramos y les va a dar 4200. Disculpen que le borro eso. 4260 miligramos. Y la masa de la disolución también tiene que hacer el factor de conversión, lo van a dividir por 1000 gramos y les va a dar 2,0462 kilogramos. Y allí cuando ya tengan estos datos
transformados, pueden aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula, obviamente, van a sustituir valores y dividen. Y las partes por millón van a ser igual a 20.855,77. Esto expresa que esa disolución tiene 20.855,77 partes por millón. Vamos con la solubilidad. La solubilidad es igual a masa de soluto sobre volumen de disolución por 1000. Aquí simplemente tienen que sustituir valores y les va a dar que la solubilidad de la disolución es igual a 20,99 gramos sobre mililitros. Y hasta aquí el ejercicio. Cortito, ¿verdad? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Hay algo que me quieran preguntar? No me quieren preguntar nada. Voy a suponer que entendieron y voy a empezar con el otro ejercicio. Excepción de qué. Alejandro, te voy a bajar nota, ¿sabes? Por andar de engreído. Bueno, por lo menos entendiste algo. El que dijo que entendió cómo le pasa de la mujer. Sí, es malo. No, las fórmulas son universales. Se tienen que aplicar con cualquier tipo de compuesto. O sea, por ejemplo, si yo les digo que en vez de ácido nítrico es ácido acético, ustedes tienen que aplicarme las mismas fórmulas para determinar la solubilidad, las partes por millón, los porcentajes masa sobre masa, volumen sobre volumen. Tienen que aplicar las mismas fórmulas. Eso no importa qué tipo de compuesto sea. Sea orgánico, sea inorgánico, o sea, no importa. En sí tiene que hacer una disolución para que ustedes puedan aplicar esa... para que ustedes puedan aplicar esa... no les voy a prestar atención porque si no, no voy a... De nada. Si no hay otras preguntas, vamos con el segundo ejercicio. Les pide determinar la normalidad, molaridad y fracción molar de una disolución de ácido fosfórico H3PO4, cuya concentración en porcentaje masa sobre masa es igual al 85% y cuya densidad es de 1,685 gramos sobre mililitros. Primero, como en el otro ejercicio, ustedes tienen que sacarme los datos. Tienen la concentración de la disolución en porcentaje masa sobre masa y la densidad de la disolución. Ahorita. 1,685 gramos sobre mililitros. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué la profesora pone aquí ácido fosfórico más agua. Yo no sé, yo no escuché nada. Ajá. Ustedes se preguntarán por qué yo pongo ácido fosfórico más agua. Cuando ustedes no les indican qué disolvente tiene una disolución en el enunciado, sin embargo, les dicen disolución de ácido fosfórico o de cualquier otro compuesto, no sé, de hidróxido de sodio, de sal, cualquier otro compuesto. Pero les dicen disolución. Y si se recuerdan de la teoría, el disolvente universal es agua.
Entonces, se sobreentiende que esta disolución, el disolvente, es agua. Y el soluto es, obviamente, el ácido, la sal o cualquier otra cosa que esté con el agua. ¿Entendieron por allí? Cuando ustedes no les dicen el disolvente, se sobreentiende que es agua. ¿Sí entendieron? ¿No entendieron? Ok. Ahí. Ajá. Ahora, ¿cuáles formulitas tienen que aplicar? Tienen que aplicar las formulitas del porcentaje masa sobre masa. Si es como si se puede aplastar, sí. O sea, si ustedes ven que se puede comer todo, sí, cómanse. Coman, sí, coman. Y ustedes no han comido, ¿verdad? Ajá, me disculpen de nuevo que me estaban preguntando sobre el almuerzo. No siempre, porque hay veces que se tiene otro disolvente. Por ejemplo, el alcohol es un disolvente. Y si el enunciado les dice que el disolvente es el alcohol, ustedes saben que el disolvente es alcohol. Pero si no les dicen, sobreentienden que es agua. Sí, el hambre, nos tenía pasando hambre. Ajá, vamos con la fórmula. No dejen de escribir. Vamos con la fórmula. Tienen que utilizar la fórmula del porcentaje masa sobre masa, la de molaridad M grande, la de molaridad M pequeña, la de normalidad y todas las fórmulas que tienen que ver con ellas, que son estas que les siguen aquí. Y la de fracción molar, la fracción molar de disolvente y la fracción molar de soluto. Vamos con lo mismo como les estaba explicando con el primer ejercicio. Para aplicar la fórmula del porcentaje masa sobre masa, ¿tienen la masa del soluto? No. ¿La masa de disolución? No. La molaridad. ¿Tienen número de moles del soluto? Sí. Pueden buscarlo o calcularlo porque recuerden que el número de moles va a ser igual a gramos, eso es una G, sobre PM, peso molecular. Sin embargo, le piden el número de moles del soluto. ¿Y los gramos del soluto lo tienen? No. Entonces no pueden calcular el número de moles. ¿Tienen el volumen de la disolución? No. ¿Tienen ¿tienen el número de moles? No, tampoco. ¿Tienen la masa del disolvente? Menos. ¿Tienen la cantidad de equivalentes del soluto? No. ¿Tienen el volumen de solución? No. ¿Tienen el número de moles de disolvente y de la disolución? No. ¿Número de moles absoluto? No. ¿Número de moles de disolución? Tampoco. Antes de que se peguen al mecate porque ven que casi no tienen nada, no tienen nada. Nuevamente tienen un dato muy importante que es la densidad de la disolución. Y tienen la concentración de la disolución. Es decir, el porcentaje masa sobre masa. Este datico que está aquí en esta fórmula lo tienen, que es 85%. Ahora bien, si se recuerdan de la teoría, es por eso que es muy importante entender la teoría, yo les dije que el porcentaje masa sobre masa es la cantidad de soluto que hay en 100 gramos de disolución. Cuando el ejercicio no les dice la cantidad de disolución que tienen, pero les da un porcentaje masa sobre masa, ustedes sobreentienden que ese porcentaje se calculó con 100 gramos de disolución. Entonces, la masa de la disolución la tienen, que son 100 gramos. Allí que con esos dos datos que van a hacer, me van a despejar la masa del soluto y allí obtienen la masa del soluto. Luego,
El volumen de la disolución lo van a calcular con la densidad. ¿Por qué? Porque ya tienen la masa de la disolución que les dije que son 100 gramos. Despejan la fórmula de la disolución, de la densidad, para hallar el volumen de la disolución y así pueden aplicar esta de aquí. Luego, en la molalidad les piden la masa del disolvente. Es por eso que le puse esta formulita de aquí. La masa del disolvente, van a utilizar esta fórmula, me van a despejar el disolvente porque ya tienen la masa del soluto y tienen la masa de la disolución. Al encontrar la masa del disolvente, aplican esta fórmula. Luego, con esta, también la pueden aplicar porque tienen el volumen de la disolución que calcularon con la densidad, pero tienen que calcular primero peso equivalente, bla, 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 que le dije que es el número de moles, y la cantidad de OH o DH que tenga ese compuesto. Y las fracciones molares también las puede calcular una vez tengan todo este bromero que hay por ahí. Ahora, vamos a resolver para que entiendan porque me imagino que se enredaron o no sé si se enredaron o no, pero vamos a explicar. El primer paso es calcular peso molecular, masa y moles del soluto, es decir, de ácido fosfórico. Primero, recuerden que el peso molecular, lo que tienen que hacer es buscar en su tabla periódica la masa atómica de los elementos que componen a ese compuesto. En este caso, en el ácido fosfórico es hidrógeno, fósforo y oxígeno. La masa atómica la van a calcular por el número de átomos enlazados que tenga ese compuesto. Aquí es H3, entonces el hidrógeno lo van a multiplicar por 3. La masa atómica del hidrógeno es 1 gramos sobre mol, más 1 porque el fósforo no tiene ningún átomo enlazado, y su masa atómica es de 30,97 gramos sobre mol. Y el oxígeno lo van a multiplicar por 4, porque tiene 4 átomos enlazados, que se le indica la fórmula. Y la masa atómica del oxígeno es 16 gramos sobre mol. Algo muy importante, muy importante, muchachos, es que ustedes estos datos de masa atómica no tienen que redondearlos. Es decir, por ejemplo, este que está aquí, de 30,97, ustedes no lo van a colocar como 31. Lo colocan como 30,97. Lo colocan como 31 y les elimino ese ejercicio. Así esté bueno. Se los elimino. Porque las masas atómicas son unos datos invariables. Hay unas personitas por allí que en el parcial 2 me redondearon esos datos. Y o sea, eso no se hace. No lo hagan. No lo hagan. Ajá. Una vez van a resolver obviamente primero los paréntesis, luego suma, y les va a dar que el peso molecular del ácido fosfórico es 97,97 gramos sobre mol. Vamos a calcular su masa. Ángeles, vayan para allá para el cuarto. Ajá. Como les dije, van a utilizar el porcentaje masa sobre masa, que es igual a masa del soluto sobre masa de disolución por 100%. Aquí, ¿qué van a hacer? Me van a despejar la masa del soluto. Es decir, esto pasa hasta allá a dividir, multiplicar, bla, 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 bla. Y la formulita les va a quedar que la masa del soluto va a ser igual al porcentaje masa sobre masa por masa de disolución sobre 100%. Ahora van a sustituir valores. Recuerden que la masa de disolución, como les dije, son 100 gramos. Sustituyen valores, multiplican, luego dividen y les va a dar que la masa del soluto es 85 gramos. Y ahora con este dato de los gramos pueden calcular el número de moles.
Número de moles es gramos sobre peso molecular. Los 85 sustituyen valores. Los 85 gramos sobre 97,97 gramos sobre mol. Aquí muy importante, gramos con gramos se va, se va y este también se va. Y queda mol. Estén muy pendientes también de las unidades de medición. Por favor, tienen que colocarlas todas. El número de moles del ácido fosfórico va a ser igual a 0,87 moles. Vamos con el paso 2. Ya va. ¿Entendieron por allí? ¿Están enredados? ¿Hay algo que no entiendan? ¿Van bien? ¿Van mal? Si no dicen nada, voy a seguir. La masa atómica, el peso atómico, no me lo redondeen. Si eso dice 30,5, es 30,5, no es 31. Los resultados que les den, sí, pero tienen que ver cómo van a redondear, porque tampoco van a redondear ahí todo feo. Pero es lo que aparece en la tabla periódica es fijo, invariable, universal. No me redondeen los datos que aparecen en la tabla periódica. Vamos con el segundo paso. El segundo paso es calcular el volumen de la disolución. Es decir, ácido fosfórico más agua. ¿Cómo van a calcular ese volumen? Con la densidad. Allí me van a despejar el volumen. Esta B toda linda que está allí. Les va a dar que el volumen es igual a masa sobre densidad. Como ya tienen la masa que le dije que son 100 gramos y la densidad que es 1, algo, que no me acuerdo, ahorita va a aparecer, 1,685 gramos sobre mililitros. Aquí, nuevamente, gramos con gramos se van y le va a quedar solito el mililitro. Ustedes realizan la división, toda chévere, y les va a dar que el volumen va a ser igual a 59,347 mililitros. El tercer paso es calcular la molaridad, M mayúscula, M grandota. Molaridad es igual a número de moles de soluto sobre volumen de disolución en litros. Pero ahorita, el volumen de disolución les dio en mililitros, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer? Hacer una conversión. Si me ponen a mí los mililitros en esa fórmula, yo los rasgo. Porque la fórmula les está diciendo litros. Tienen que tener cuidado con las unidades. Aquí obviamente hacen el factor de conversión, dividen esos mililitros, lo van a dividir por 1000 mililitros y les va a dar que el volumen de la disolución va a ser igual a 0,059347 litros. Luego allí sí me pueden aplicar la fórmula, sustituyen valores, los 0,87 moles del soluto del ácido fosfórico sobre los litros de la disolución, lo dije ahorita, no lo voy a volver a decir. Dividen y les va a dar que la molaridad de la disolución es 14,63 molar. Aquí, que no, sí, es uno que se olvida. El molar, obviamente, es moles, tan linda, mol, sobre litro. Pero normalmente se pone como molar. Se expresa 14,63 molar. Pero el molar es mol sobre litro. Vamos con el cuarto paso, calcular molaridad.
La fórmula de la molaridad es número de moles de soluto sobre masa del disolvente. Aquí ustedes tienen que aplicarme la fórmula de la masa de la disolución es igual a masa del disolvente más masa del soluto. Como les dije al principio del ejercicio, me van a despejar masa del disolvente porque ustedes tienen la masa del soluto y la masa de la disolución. Entonces, obviamente la masa del soluto va a pasar a restar. Le va a quedar la formulita así. Masa de disolvente es igual a masa de disolución menos masa de soluto. Sustituyen valores 100 gramos menos 85 gramos y les va a dar que la masa del disolvente son 15 gramos. Ahora bien, si se fijan, la masa del disolvente está en gramos y la fórmula les dice kilogramos. Nuevamente tienen que hacer un factor de conversión. Los 15 gramos nos van a dividir por 1000 gramos y les va a dar igual a 0,015 kilogramos. Allí sí me pueden aplicar la fórmula. Sustituyen valores, los 0,87 moles del soluto sobre la masa del disolvente 0,015 kilogramos y les va a dar que la disolución está concentrada a 58 molal. Molal, al igual que el molar, es mol sobre kilogramos. Eso es una K. Normalmente, como les dije en el otro caso, también se expresa como molal. Sin embargo, un molal es un mol sobre kilogramos. En este caso, 58 molal son 58 moles sobre kilogramos. Aquí las unidades no se cancelan. El quinto paso es calcular la normalidad. Normalidad es igual a los equivalentes del soluto sobre volumen de la disolución. Los equivalentes del soluto va a ser igual a peso equivalente sobre el número de OH y H que tenga ese compuesto. Y el peso equivalente va a ser igual a masa del soluto sobre peso molecular. Si ven, esto que está aquí, este peso equivalente, es prácticamente lo mismo que moles. Sin embargo, vamos a hacerlo de nuevo para que no me digan que yo no hago las cosas. Peso equivalente va a ser igual a masa del soluto sobre peso molecular del soluto. 85 gramos, que es la masa del soluto, sobre 97,97 gramos sobre mol, que es el peso molecular del soluto, les va a dar igual a 0,87 moles. Ya tienen el peso equivalente. Ahora tienen que aplicarme esta fórmula. Como yo les estaba explicando anteriormente, para esta fórmula tienen que simplemente poner el número de OH o de hidrógeno que tenga el compuesto. El compuesto es H3, B o 4. ¿Verdad? Aquí, la fórmula molecular obviamente les va a indicar la cantidad de hidrógenos o de OH que tenga el compuesto. En este caso no hay OH. Si el compuesto tuviera OH, es un hidróxido. Pero recuerden que esto es un ácido porque tiene la H adelante. Y la fórmula molecular les indica que tiene 3 átomos de hidrógeno. Entonces aquí, en esta parte de la ecuación, simplemente tiene que poner un 3. Porque son los átomos de hidrógeno que tiene el compuesto. Entonces, el equivalente del soluto va a ser igual al peso equivalente, que ya lo calcularon, sobre los 3 hidrógenos, que es la cantidad de hidrógeno que tiene ese compuesto. Dividen allí y el
número de equivalentes va a ser igual a 0,29 moles. Ahora, ya pueden aplicar la fórmula de normalidad, que es igual a 0,29 moles sobre el volumen de la disolución en litros, que ya lo calcularon, ya saben cuál es. Dividen y les va a dar que la disolución tiene 4,87 de normalidad. Del mismo modo, aquí es mol. Sobre litros. Sin embargo, se le dice normalidad o normal. El último paso es calcular la fracción molar del disolvente y del soluto. Aquí tienen las formulitas. El número de moles del soluto lo tienen. El número de moles del disolvente, no. El número de moles de la disolución tampoco lo tienen. Pero recuerden que el número de moles de una disolución es igual al número de moles del disolvente más el número de moles del soluto. Y vamos a calcular rapidito el número de moles del disolvente, es decir, del agua. Recuerden que es gramos sobre peso molecular. El peso molecular del agua es un dato que ya se debe saber de memoria. Es 18 gramos sobre mol. Este es peso molecular. PM. Ahí. Y este dato de aquí, obviamente, es la masa del agua en el ejercicio. Ustedes al dividir los gramos sobre el peso molecular, les va a dar que en la disolución se tienen 0,833 moles de agua. Luego, con ese dato, van a aplicar la fórmula para hallar el número de moles de la disolución, que es número de moles del soluto más número de moles del disolvente. Aquí despejan, sustituyen valores. 0,87 moles del soluto del ácido fosfórico más 0,833 moles de agua les va a dar que el número de moles de la disolución en total son 1,703 moles. Y ya con esto pueden aplicar las fórmulas que tenemos ahorita. Aquí en esta, lo único que van a hacer es sustituir valores. La fracción del soluto, es decir, del ácido fosfórico, va a ser igual a 0,87 moles sobre 1,703 moles. Mol con mol se va, esto ya no existe. Cuidado por allí, no me van a poner que una fracción molar es igual a mol. No. La fracción molar es un número solito. Ay, yo no se lo puse. Olviden eso, esto tampoco va aquí. Discúlpenme esa por allí. Esto es un número solito, olvídense que eso estaba allí. La fracción molar del ácido fosfórico es igual a 0,51. La fracción molar del ácido fosfórico es igual a 0,51. Vamos con la fracción molar del agua, del disolvente. Tienen que aplicar la misma fórmula para la fracción molar del disolvente, obviamente. Sustituyen valores, los números de moles del disolvente 0,833 sobre 1,703 moles, y eso les va a dar que la fracción molar del agua es 0,49. Y si se fijan y recuerdan de la teoría, yo les dije que las fracciones, estas dos, al sumarlas, debe dar 1. Y obviamente 0,51 más 0,49 da 1. Entonces el ejercicio está bueno. Y hasta allí el segundo ejercicio. ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Hay dudas? ¿No hay?
No hay duda. No dice ahí. Ahorita no. En media hora más. Starta un ejercicio. Ajá, en serio, dígame, hay dudas o no, si no sigo. ¿Cómo así? Que el paso por paso de lo que tienen que decir. Porque como sé yo cómo llegaron allí a esa formulita. Hay que ponerle todo. Obviamente hay cosas que sí se pueden saltar. Unas cositas por allí. Pero me tienen que poner todo el procedimiento, porque yo no sé cómo llegaron a ese resultado. Ajá. No me dijeron nada, no hay dudas. Vamos con el otro ejercicio. Ya va, espérenme un momentito, un momentito, un momentito. Ah, muchachos, me volví, disculpen. Ajá, vamos con el otro ejercicio. Ajá, el ejercicio les dice que el principal componente del azúcar es la sacarosa, C12, H22 o 11. Si agregamos 20 gramos de sacarosa en 100 gramos de agua, se verá disminuida su presión de vapor. Primero, obviamente, como siempre, me van a sacar los datitos. Así todo chulito en un dibujito o lo quieren escribir, pero yo prefiero que lo hagan en un dibujito, se ve más chulo. Dice el ejercicio que van a agregar 20 gramos de sacarosa en 100 gramos de agua. Aquí están 100 gramos de agüita y 20 gramos de sacarosa. Si el ejercicio les dice que van a agregar algo a otra cosa, obviamente su soluto va a ser la sustancia que van a agregar y el disolvente es la sustancia que va a aceptar esa agregación. Entonces, el soluto es la sacarosa, soluto, y el disolvente es el agua. Ahora bien, el ejercicio les pregunta que si su presión de vapor se va a disminuir. ¿Cómo ustedes van a saber eso? Tienen que aplicar la formulita que les expliqué anteriormente. La disminución de la presión de vapor del disolvente, okay. La disminución de la presión de vapor del disolvente va a ser igual a la fracción molar del soluto y la presión del disolvente en estado puro, es decir, solito sin ninguna agregación. Si se recuerdan, la fracción molar de soluto es número de moles de soluto sobre número de moles de disolución. ¿Tienen el número de moles de soluto? No. ¿Tienen el número de moles de disolución? Tampoco. Sin embargo, se puede calcular. ¿Por qué? Porque tienen los gramos del soluto y los gramos del disolvente. Entonces, lo único que tienen que hacer es calcularme los moles del disolvente, los del soluto, luego los suman, bla, 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 aplican la fórmula, tal, y es todo listo. Vamos a hacerlo para que obviamente entiendan, porque o sea, tampoco te lo voy a explicar así todo. Ajá, primer paso. Vamos a calcular peso molecular de la sacarosa y del agua. Como les dije, ustedes agarran su tabla periódica
empiezan a buscar las masas atómicas o pesos atómicos de los elementos. El primero es el carbono. El carbono, su masa atómica son 12 gramos sobre mol. Ahora bien, estos 12 gramos sobre mol se tienen que multiplicar por el número de átomos enlazados que tenga el compuesto. Es decir, en este caso son 12. Entonces, 12 por la masa atómica más el hidrógeno, la masa atómica es 1. Ya lo saben, eso es sabido de aquí a Pekín. Lo tienen que multiplicar por el número atómico. Perdón, por el número de átomos enlazados, que son 22. Y el peso atómico del oxígeno es 16 gramos sobre mol y lo tienen que multiplicar por el número de átomos enlazados, en este caso 11, que lo dice la formulita molecular del compuesto. Entonces allí multiplican lo que tienen que multiplicar, primero paréntesis y después suma. Y les va a dar que el peso molecular de la sacarosa es 342 gramos sobre mol. Y el peso molecular del agua es 18 gramos sobre mol. Eso ya lo saben, me da pereza explicarlo, pero ya lo saben. Ajá. Ahora, el segundo paso es calcular los moles de sacarosa y de agua. Recuerden que el número de moles es igual a gramos sobre peso molecular. Entonces empezamos. El número de moles de la sacarosa va a ser igual a los 20 gramos que le dice el ejercicio sobre los 342 gramos sobre mol, que es el peso molecular. Al dividir, y gramos sobre gramos, se va. El número de moles de la sacarosa va a ser igual a 0,059 moles. Ahora vamos con el número de moles del agua. Los gramos, 100 gramos, que se los da el ejercicio, sobre 18 gramos sobre mol, que es el peso molecular del agua, va a ser igual a 5,56 moles. Y ahora, con esos dos datos me van a calcular el número de moles de la disolución, que es igual al número de moles del soluto más número de moles del disolvente. Sustituyen valores, suman, y les va a dar que el número de moles de la disolución es igual a 5,5619 moles. El tercer paso es calcular la fracción molar del soluto. ¿Cómo la calculan? Con la formulita. Aquí simplemente tienen que sustituir valores porque el número de moles de soluto lo tiene y el número de moles de disolución también lo tiene. Sustituyen los valores y les va a dar que la fracción molar de la sacarosa es 0,011. Y ahora sí pueden calcular la disminución de la presión de vapor. Se me había olvidado decirles que la presión de disolvente en estado puro, es decir, que solamente está el disolvente, el agüita, a 25 grados centígrados, es de 3.173,1 pascales. Como les dije, este dato que está aquí, está tabulado, lo pueden conseguir en internet o en libros o se los tengo que dar yo. Normalmente se los voy a dar yo. Entonces, como ya tienen la presión de vapor de ese disolvente en estado puro, pueden aplicar la fórmula sustituyendo valores. Entonces, la disminución de presión de vapor del disolvente va a ser igual a 0,011 por 3.173,1 pascal. Y esto va a ser igual que la disminución va a ser 31,731 pascales. Y hasta allí el ejercicio. ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Se entendieron? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Todo fino? ¿No fino? Ok, como entendieron,
y no me dijeron más nada, voy a suponer que entendieron. Vamos con el otro. En realidad no es otro ejercicio, es el mismo. Pero en este caso, con la misma disolución de sacarosa, es decir, con lo mismo 20 gramos de sacarosa, con los mismos 20 gramos de sacarosa y 100 gramos de agua, ahora quiero que me calculen si se va a ver afectada su temperatura de ebullición. Entonces, ¿qué formulita me tienen que aplicar? Ahí nuevamente me hacen el dibujito todo chévere. Tienen que aplicar la fórmula del aumento de la disminución de temperatura de ebullición. Es igual a la constante ebullioscópica por la molalidad de la disolución. La molalidad la calculan con el número de moles del soluto sobre la masa del disolvente. La masa del disolvente la tienen, que son 100 gramos, sin embargo, tienen que convertirla a kilogramos. Y el número de moles del soluto ya lo calculamos con la otra parte del ejercicio. Entonces, vamos. Obviamente, el primer paso es calcular el peso molecular y los moles de sacarosa. Ya lo saben, como les dije, ya lo calculamos. El peso molecular son 342 gramos sobre mol y los moles viene de la fórmula de gramos sobre peso molecular y les va a dar que el número de moles es 0,059 moles. Ahora van a calcular la molalidad de la disolución, es decir, sacarosa más agua. Aquí lo que tienen que hacer primeramente es convertirme los 100 gramos de agua a kilogramos con el factor de conversión y les va a dar que 100 gramos es igual a 0,1 kilogramos. Luego ahora sí sustituyen los valores y les va a dar que la disolución tiene 0,59 moles sobre kilogramos o 0,59 molar. Y ahora si me calculan el aumento de la temperatura de ebullición con la formulita que va. Ajá, la formulita, el aumento de la temperatura de ebullición es igual a la constante ebullioscópica. Dejen de neciar por la molalidad de la disolución. Como les dije, la constante ebullioscópica también es un dato que está tabulado, van a conseguir. La constante ebullioscópica para el agua es 0,512 grados Celsius por kilogramo sobre mol. Entonces, ese datico me lo van a... cuando quiera, ajá, me lo van a sustituir en la fórmula. Y aquí, muchachos, kilogramos con kilogramos se va y mol con mol también se va. Para que me quede solamente grados centígrados. Entonces allí multiplican y el aumento de la temperatura de ebullición va a ser igual a 0,302 grados centígrados. ¿Qué me quiere a mí indicar esto? Que normalmente la temperatura de ebullición del agua son 100 grados, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, cuando ustedes le agregan sacarosa, es decir, azúcar, la temperatura de ebullición va a aumentar esto. ¿Por qué? Porque ese componente es no volátil y va a ameritar que el agua requiera más calor para lograr su ebullición. ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Alguna pregunta? Si no dicen nada, voy a decir. No me falta un ejercicio, muchachos. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Sí, no, sí, no, sí, no.
Voy a suponer que entendieron, porque no me han dicho nada. Los moles los tienes que eliminar cuando tengas algo. A ver, voy a explicar de nuevo aquí el ejercicio. Bueno, esta parte del ejercicio. El aumento de la temperatura de ebullición va a ser igual a la constante ebullioscópica por la molaridad de la disolución. Ya calculamos la molaridad. Este dato es un dato tabulado que se los voy a dar yo o lo tienen que buscar en internet, un libro, lo que sea. En este caso, la constante ebullioscópica para el agua es 0,512 grados Celsius por kilogramos sobre mol. Luego, este dato lo tienen que sustituir aquí y obviamente también el dato de la molaridad. Entonces, la temperatura de ebullición va a ser igual a 0,512 grados Celsius por kilogramo sobre mol por 0,59 mol sobre kilogramos. Aquí me tienen que eliminar mol con mol y kilogramo con kilogramo, para que les quede solito en los grados Celsius, que es la unidad que se pide, porque es la temperatura la que se pide. No masa, no cantidad de sustancia, no moles, sino grados centígrados. Por eso que se elimina. Y también porque tienen la capacidad de poder eliminar eso. Una vez eliminadas las unidades que se pueden eliminar, multiplican a los datos de 0,59 por 0,512 y eso les va a dar que el aumento de la temperatura de ebullición va a ser igual a 0,302 grados Celsius. Ahora sí entendieron. Voy a suponer que sí, voy a hacer la otra parte del ejercicio. Ajá. Ahora tienen una disolución de sacarosa y de agua. ¿Qué presión va a ejercer esta a una concentración de 5,9 moles por decímetros cúbicos y a una temperatura de Disculpen, se me fue otra vez el internet. Vamos a empezar otra vez con el ejercicio. Ajá. Tienen una disolución de sacarosa y agua. ¿Qué presión ejercerá esta a una concentración de 5,9 moles sobre decímetros cúbicos y a una temperatura de 25 grados centígrados? Primero me hacen el dibujito chévere, les indica el 5,9 mol sobre decímetros cúbicos. Pero, ¿qué concentración es esta? Esta concentración es molar. Este ejemplo. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, molar es mol sobre litros o decímetros cúbicos. En este caso, la única fórmula que van a utilizar es la de la presión osmótica, que es Pi, es igual a la concentración molar, en mayúscula, por la constante de los gases, R, por la temperatura de la disolución. En este caso, para poder aplicar esta fórmula, obviamente, la constante de los gases es un dato tabulado. Si no se lo saben, lo buscan en las tablas, no se los digo, se los colocan en el enunciado, cualquier cosa. La temperatura tienen que estar en grados Kelvin, ya se los dije, pero aquí la tienen en grados centígrados. ¿Qué tienen que hacer? Convertir esos grados centígrados a Kelvin. Y la concentración molar ya la tienen. Entonces, lo único que tienen que hacer aquí es convertir los grados centígrados a Kelvin.
Para convertir grados centígrados a Kelvin, lo único que tienen que hacer es sumar 273,01 Kelvin. Agarran los 25, le suman los 273,01 y les va a dar que la temperatura es 298,01 Kelvin. Y de allí ya pueden aplicar la fórmula. Sustituyen valores. La constante de los gases es esta, 0,082 decímetros cúbicos por atmósferas. Atmósfera es una unidad de presión. Moles y Kelvin. Esta constante de los gases puede variar. ¿En qué sentido? Que las unidades pueden ser otras. Ejemplo, pueden aquí haber mililitros, litros, galones. Todo depende de qué unidades de medición ustedes estén trabajando. Pero en este caso, como estabas trabajando con decímetros cúbicos, utilizan esto. Ahora sustituyen los valores. La concentración molar de la disolución, que es 5,9 moles sobre decímetros cúbicos, por la constante de los gases ideales, que es 0,082 por decímetros cúbicos por atmósfera sobre mol por Kelvin, por los 298,01 Kelvin. Aquí mol con mol se va, atmósfera con no, disculpen, atmósfera no se va. Mol con mol se va. Decímetros cúbicos con decímetros cúbicos y Kelvin con Kelvin. Para que les quede la unidad de medición de la presión, en este caso atmósfera. Hacen la multiplicación allí y les va a dar que la presión osmótica de esa disolución es de 14,418 atmósferas. Y hasta allí el ejercicio. ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Todo bien? Voy a suponer que se entendieron. Ajá, ¿entendieron o no entendieron? Si entendieron, ¿hay algo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Sí, no. Hablen, digan, porque siempre hablan los mismos. Bueno, escriben. No, no, no. Yo cancelé mol con decímetro cúbico. Si le dice disculpen, no, ustedes no pueden cancelar unidades que no sean de la misma unidad de medición. Mol con mol, decímetro cúbico con decímetro cúbico. Si lo hice así o me escucharon así, disculpen, es mol con mol, decímetro cúbico con decímetro cúbico. Ustedes no pueden cancelar unidades diferentes, ni tampoco sumar unidades diferentes. Ajá, como nadie más habla, voy a suponer que todo está bien, todo está chévere y doy por terminada la clase. ¿Está bien?
Más nadie habló.